El mundo se mueve constantemente y entenderlo no siempre es sencillo. Analicemos la realidad internacional junto a Daniel Bianchi. Pero qué placer en esta fresca mañana recibirlo, Daniel, para que nos dé ese calor humano que necesitamos. ¿Qué tal, mi querido Fabricio? ¿Qué tal, Ernesto, todo el equipo y la estimadísima audiencia de Radio Litoral en sus mañanas? Bueno, no sé, intento estar cerca. La cercanía, usted sabe que es un rasgo básico del vínculo humano, ¿no? Claro. Así que, más allá de que estamos a 300 kilómetros, le puedo contar, por ejemplo, que aquí el sol no brilla, que hay movimiento de hojas en los árboles, pero no hay viento. Se me ocurre que por allí, de acuerdo a los datos que tengo, la mañana está bastante ventosa, Fabricio, Sí, ¿no? ventosa, con vientos que están pisando los 50 kilómetros en la hora, así que sí, se siente. Se siente. Bien. Sí. Si les parece, hincamos ya el diente a lo que queríamos abordar Sí, por esta favor, mañana. porque tenemos dos temas que son sumamente trascendentes y sobre los cuales minuto a minuto hay actualización de información. Uno es Argentina y otro es Israel. Exacto. Si le parece, arrancamos por lo segundo y a ver si nos da el tiempo para tocar la locura argentina. Bueno, de lo último, lo concreto es que en la Franja de Gaza, en ese infierno sobre la tierra, el orden social está empezando a desmoronarse. Cuando hablo de orden social, estoy hablando de la mínima disciplina que debe existir para, bueno, el dato, la información de última, miles de residentes entraron a la fuerza en almacenes y centros de distribución de ayuda de Naciones Unidas que están ubicados en el sur de la franja y en el centro de ese territorio breve, pequeño, y se llevaron harina y otros suministros básicos, como por ejemplo artículos de higiene. Esta es una señal muy preocupante de lo que decíamos, ¿no? De que el orden civil empieza a desmoronarse después de 3 semanas de guerra y el estricto asedio a la Franja de Gaza. En las últimas horas, Israel advirtió 2 cosas. Primero, que es urgente que los civiles abandonen la parte norte de la franja, que se desplacen al sur. Usó la palabra urgente después de tantas advertencias. Y por otro lado, intimó a que sea evacuado el hospital Al-Quds, que es clave en la ciudad de Gaza y donde hay al menos 400 pacientes bajo tratamiento. Hay además 14.000 civiles refugiados allí. Pero ¿por qué dice Israel que evacúen este hospital Al-Quds? Porque, y lo demostraron con pruebas gráficas no desmentidas por el grupo terrorista Hamás. Lo que pasa es que este grupo, que fue el que llevó adelante el feroz, el brutal, el inhumano ataque del 7 de octubre contra los kibutz o kibutzim cercanos a la frontera con la Franja de Gaza, instalan en hospitales, en escuelas, debajo de residencias donde viven familias, edificios donde viven familias, almacenes de munición, almacenes de pertrechos militares, y también esconden allí a sus comandos. Entonces es muy complicado. Salvando las distancias, es más o menos lo que hacen los narcotraficantes por aquí. Es decir, habrán escuchado ustedes del drama que se vive, no siempre reflejado por los medios, en lo que significa la expulsión de familias en algunas zonas de barrios periféricos, sobre todo de Montevideo. Entran a punta de pistola o los ablandan, entre comillas, con balazos durante varios días y semanas, buscando que se vayan, que dejen esa casa, porque el narco ha elegido esa casa para ser un centro de operaciones. Y después instalan allí una especie de pseudo familia. Entonces, cuando llega la policía, y por eso hago un derivado brevísimo por el tema del allanamiento nocturno,
Claro, el sagrado inviolable está pensado para un Uruguay que ya no es un Uruguay en el que cuando había un domicilio, una residencia, por humilde que fuera, se consideraba que allí vivía una familia. Entonces, ese es el sagrado inviolable, el sitio donde vive la familia, y que el Estado, a través de la policía, no tiene o no tendría derecho a interrumpir la intimidad, la calma de esa familia en horas de la noche, es decir, cuando el sol se ha ocultado. Pero el tema es que los narcos usan como fachada familias que están involucradas en el narcotráfico, y dentro de esas casas que usted las ve de afuera y dice, acá vive una familia. Bueno, en esa casa está lleno de droga, de lo que sea. Lo mismo, salvando las distancias, pasa en los hospitales y en las escuelas de la Franja de Gaza. Es decir, es una planificación hecha por este grupo terrorista o por los grupos terroristas, porque la modalidad es idéntica. Obviamente, esto genera una dificultad adicional para las fuerzas militares que buscan desmantelar estos grupos terroristas. No es fácil, Fabricio, no es fácil. En una guerra está claro que el objetivo es derrotar al enemigo, pero aún en las circunstancias más terribles puede hacerse una valoración de cuánto respeta cada bando y cada combatiente el valor supremo de la vida. Lo que voy a comentar ahora no es una justificación de nada, ni argumento a favor de nadie, son datos de la realidad. Las Fuerzas de Defensa de Israel, el nombre de las Fuerzas Armadas israelíes, del ejército hebreo, es el único del mundo que tiene en su protocolo de acción un mandato ineludible: avisar cuándo atacarán. Reservan la sorpresa únicamente al definir el momento exacto del inicio de las operaciones bélicas. Dicen sus altos mandos, los altos mandos israelíes, que no es para avisar, para avivar al enemigo, sino para que se pongan a salvo los civiles, los que no llevan armas y que van a ser víctimas inocentes. Muchas veces se ha dicho y se ha confirmado que el grupo islámico Hamás, así como su compañero de ruta Estado Islámico, recuerda ISIS, usaban y usan escudos humanos. Algunos dicen es propaganda sionista. ¿Qué propaganda sionista? Es la cruda realidad. En las últimas horas, hablando del frente de combate, ha habido palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que confirmó el sábado que ha comenzado una nueva fase en la guerra contra el grupo terrorista Hamás al lanzar una operación terrestre en Gaza. Nuestros soldados, dijo Netanyahu, están en la Franja de Gaza, están desplegados por todas partes. Dijo Netanyahu que esto es la segunda etapa de una guerra planeada en 3 fases. Lo que sí advirtió Netanyahu, que no escapa a nadie, es que va a ser una guerra larga y difícil. Por otro lado, el ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, dijo que se encontraban con la siguiente fase de la guerra, en la que se espera una incursión terrestre más sostenida. Pero yo me atrevería a decir, Fabricio, amigas, amigos, que muy factiblemente no veamos, sino hasta el final, un avance masivo de tanques blindados con apoyo de fuerza aérea sobre la Franja de Gaza. Creo suponer que la estrategia de Israel va a ser entrar cada vez más adentro de la Franja de Gaza y salir, entrar y salir, con apoyo de la fuerza aérea, es decir, de los aviones de combate, y con operaciones tipo comando, porque lo dijimos alguna vez en esta columna, la Franja de Gaza tiene 2 estructuras, una a flor de suelo, que es el infierno, como hemos dicho, ahora sin agua, sin medicamentos, sin víveres, sin electricidad, sin internet. Es realmente el infierno en la tierra. No entro a valorar los por qué, pero es inocultable, es visible que esto es así.
Esto en la parte al sol, por decirlo de alguna forma. Lo terrible es que debajo de esta ciudad, el grupo Hamás, con también la asistencia de otro grupo también casualmente financiado y sostenido por el régimen de Irán, la Yihad Islámica, han armado una ciudad subterránea llena de túneles, que es donde están, por ejemplo, los más de 200 rehenes que planificadamente fueron a buscar los terroristas de Hamás a los kibutz. Además de matar 1.500 personas, se llevaron 200 en los automóviles, en los vehículos con los que habían entrado a territorio de Israel, como un botín de guerra. Y están precisamente en los túneles, en esos túneles que cuestan mucho, que han sido fabricados con dinero que ha enviado Europa, que ha enviado Occidente a través sobre todo de ONGs, en nombre de resolver el problema del hambre en la Franja de Gaza. No estoy hablando de ahora, estoy hablando de los últimos tiempos, de los últimos años. Una gran cantidad de ese dinero ha sido usado para armar esta infraestructura a la que jamás le dice a Israel: vengan que los vamos a recibir. Y lo dicen además a voz en cuello, es decir, para que no queden dudas, estamos esperándolos, y la idea es que la Franja de Gaza sea una trampa mortal para el sofisticado y moderno ejército de Israel. Digamos al pasar también que los principales líderes del grupo Hamás no viven en la Franja de Gaza. Ismail Haniyeh, por ejemplo, el máximo líder de Hamás, vive en condiciones muy desahogadas en Qatar, uno de los países más ricos, petrolero, de la zona de lo que se llama el Golfo Pérsico. Pues bien, donde se hizo el Mundial de Fútbol. Allí vive precisamente Ismail Haniyeh. Otra cosa que me parece interesante, Fabricio, sí, es tocar, aunque sea como una pincelada rápida, el hecho de que hay en este momento dos focos de gran tensión en el mundo. Por un lado, esto del Medio Oriente, esto dramático, que todos los días tenemos que ver esas imágenes desgarradoras de adultos llevando en sus brazos a niños ensangrentados, con gritos, ambulancias que no llegan. Digo, vuelvo a decir, el infierno sobre la tierra. Esto que está sucediendo ahora y que puede desmadrarse en cualquier momento, porque, por ejemplo, Israel acaba de interceptar, acaba de derribar un dron supuestamente lanzado por los hutíes desde Yemen. Fíjense ustedes, las fuerzas hutíes que están combatiendo en Yemen habrían lanzado un dron artillado sobre Israel. Claro, los hutíes, vaya casualidad, responden también a Irán, esta cabeza de pulpo que tiene tantos tentáculos y que al fin y al cabo, cuando uno empieza a mirar más en profundidad, es el gran actor detrás del cual está toda esta situación. Pero decíamos, dos escenarios. Uno, el de la invasión rusa a Ucrania, y otro, lo disparado ahora con el asalto terrorista a los kibutz civiles por parte de Hamás. Y si miramos con detenimiento, las columnas de países que están detrás de la causa ucraniana contra Rusia son los mismos que están detrás de Israel, a grandes rasgos, y los que están con Rusia son los mismos que están con el grupo Hamás. No voy a decir aquí el pueblo palestino, porque el pueblo palestino es una víctima. Los palestinos que viven tanto en la Franja de Gaza bajo la hegemonía del grupo Hamás, la dictadura de Hamás, como los palestinos que viven en Cisjordania bajo la administración de la OLP, de Al-Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina, son víctimas de esta situación. Pero decíamos, detrás de Ucrania, Estados Unidos, Europa, Occidente, Canadá, el Oriente Democrático, Japón, Corea del Sur. Detrás de Rusia, detrás de Ucrania e Israel, estos países que mencioné. Detrás de Rusia y también Hamás, China,
que ha cambiado de todas formas su postura frente a Israel en las últimas horas, reconociendo el derecho a defenderse del Estado judío. Detrás de Rusia, Irán, detrás de Rusia, Corea del Norte, y en nuestro patio grande, Venezuela, Cuba, Nicaragua y preocupantemente Brasil. Cuando ve esto, dice, pero ¿quiénes son los actores de esta situación? El otro día avanzamos algo sobre Hamás, sobre el grupo islámico fundamentalista Hamás. Hamás es radical. Un detalle a tener en cuenta, que a veces pasa inadvertido y en el fárrago de cosas se nos viene todo encima. El grupo Hamás no reconoce ni va a reconocer nunca la existencia del Estado de Israel. Digo yo porque es muy dulce, y lo digo esto con ironía, y es muy sabio desde el punto de vista teórico hablar de los dos estados. Yo estoy de acuerdo personalmente con los dos estados, pero ¿cómo hacemos para que haya dos estados si quien es la voz cantante hoy de lo que se llama universalmente la causa palestina está en manos del grupo Hamás, que opera, digitado por Irán, pero que es radical, que no reconoce la existencia del Estado de Israel y que lo expresa claramente en su declaración constitutiva? No es una interpretación nuestra. No es que creemos que Hamás no reconoce ni reconocerá a Israel. Es que el grupo Hamás lo dice en su documento de constitución. Son una variante ideológica del Estado Islámico. Recuerda aquel que soñaba o sueña un califato y que mataba a prisioneros occidentales, sobre todo sajones, a cuchillo, degollándolos frente a cámaras de televisión. Bueno, Hamás es una variante ideológica del Estado Islámico. Ambos sueñan, Hamás e ISIS, con un Estado donde impere la Sharia, la ley islámica en forma absoluta. Sus máximos dirigentes lo han dicho, proclaman, a quien quiera escucharlos y no mire para otro lado, que su objetivo es aniquilar el Estado judío y luego ir por los cristianos traidores. Es un poco ingenuo o suicida suponer cándidamente que podemos negociar con quien quiere nuestra muerte y está decidido a lograrla. No sé si soy claro, Fabricio, en esto, sí. Que me parece una cuestión angular. ¿Le agrego un dato? Y el otro tema... ¿Le agrego un dato? Dígame. Pretende que la media luna esté ubicada en la cúpula de San Pedro en el Vaticano. Por supuesto, por supuesto. Yo no quiero mezclar información pura y dura con lo que son algunas profecías que ahora en Internet está inundada de estas. Baba Vanga, una mujer que perdió la capacidad de mirar, que perdió sus ojos durante un tornado en el este de Europa, es respetada por muchos porque dio en el clavo en una serie de vaticinios que hizo. Y entre los vaticinios, entre las profecías, hablaba de un resurgimiento del poder musulmán, del poder islámico, y la existencia de un gran Estado islámico en Europa, un gran al-Andalus. Digámoslo al pasar, estos grupos radicales no hablan de España, hablan de al-Andalus, que es precisamente el califato o los califatos islámicos que reinaron en nuestra madre patria hasta 1492, cuando fueron expulsados de Toledo, y casualmente, entre comillas, llegaba en aquel momento el genovés Cristóbal Colón a las nuevas tierras del Nuevo Mundo. Pero hubo gobiernos islámicos en España, en Granada, por ejemplo. Hoy los turistas que van a España y van a Granada descubren lo que fue el esplendor de aquel gobierno, de aquel régimen islámico en tierra ibérica, desalojados luego por lo que fue la ola que partió básicamente de Asturias
por Pelayo, el gran guerrero cristiano que los expulsó de tierra española. Y está aquella famosa frase de Boabdil, el último gobernante musulmán en tierra española, cuando se va derrotado de Granada, que le dice la madre a Boabdil: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Esa es la famosa frase. Pero digo, quiero decir, los grupos islámicos hoy, vamos a no engañarnos, sueñan con una Europa bajo su dominio y cuentan con una ventaja. Tengo acá una aporte de Alejandro que puede nutrir a tu reflexión, Dale. Daniel. Dale. La solución de los dos estados viene muerta hace rato. Hamás y el Estado de Israel la sepultaron hace mucho tiempo con sus acciones. Lo que precisa la región es un estado en el que convivan el pueblo hebreo y palestino, que ambos puedan votar y que se acabe el apartheid que existe actualmente. Sí, yo le diría a Alejandro que, y no es por hacer una defensa a ultranza de Israel, en Israel viven muchos árabes, en Israel viven muchos palestinos. Hay partidos árabes y aún partidos árabes no moderados en el Parlamento de Israel. Y en cuanto a la muerte de los dos, del proyecto de los dos estados, yo no acusaría tan directamente o no emparejaría a Israel y Hamás, porque Hamás ha empezado a existir hace pocos años, y este baile dramático de la guerra y de la enemistad a ultranza de los primos semitas, porque en el fondo los dos descienden de Sem, semitas, son pueblos semíticos, tanto los judíos como los palestinos, viene de antes. Cuando en 1947, esto después de la Segunda Guerra Mundial, es un protectorado del Reino Unido, había sido previamente un dominio del Imperio Turco Otomano, de la Turquía de hoy, de la Turquía de Erdogan, que dice que el grupo Hamás no es un grupo terrorista, que son luchadores por la libertad. Turquía, que integra la Alianza Atlántica, la OTAN. Pero decía, esto en el año 1947 se planteó inicialmente como un territorio con dos estados. Cuando en 1948, en mayo, se proclama la soberanía de un estado judío, los árabes, el mundo árabe decide, resuelve decir que no a dos estados y rechaza desde el primer día la existencia del Estado de Israel. Por eso, al otro día de proclamado el Estado judío, se produce la primera guerra que procuraba expulsar a los... Miren, yo no soy judío, ni soy abogado de los judíos, pero esto es la realidad. Quien no quiera verlo, bueno, tendrá otra historia. Pero intentaron expulsar una alianza de Siria, Irak, Egipto y Jordania, 4 países, al otro día de proclamado el Estado judío, el Estado moderno de Israel, intentaron echarlos al mar. Esa es la verdad. A duras penas, las milicias iniciales, porque además los ejércitos árabes en aquel momento eran un desastre, por acción de las potencias colonialistas, pero a duras penas Israel resistió. Después estuvo la guerra de Yom Kippur en el 73, antes la guerra de los 6 días en el 67, con todos los vaivenes y con todas las idas y vueltas en cuanto a quedarse en esta tierra, las alturas del Golán, la zona del Sinaí, es muy complejo. Pero la raíz del problema, cuando en 1947 dice Naciones Unidas que va a haber 2 estados en esa zona, en donde hoy está enclavado Israel, son los grupos árabes, los estados árabes, los que dicen no queremos aquí a los judíos, lisa y llanamente. Eso es así. Después viene el resto. Si quieren podemos también
hablar alguna vez de lo que históricamente ha sido esa tierra. Porque, a ver, vamos a entendernos. El término palestino, es un término relativamente nuevo, acuñado para esta zona geográfica, que no tiene nada que ver con la Palestina de la que habla la Biblia. Es muy complejo el asunto. Sí, Ha habido claro. ha corrido mucha agua bajo estos puentes. Bien, Daniel. Entonces digo, Ujú. desembocando ya en lo último, Sí. a uno le estremece, por ejemplo, esto que ha dicho Erdogan, que ha advertido a Israel que en cualquier momento puede llegar a Gaza con sus fuerzas militares. Yo dije al pasar que esto antiguamente, antes de que Israel se instalara allí, antes de que, y no estoy hablando de las antiguas tribus semíticas que vivían, que moraban en esta zona que es un desierto total. En este momento, Turquía dice amenaza directamente con una intervención militar, sumando esto a la amenaza de Irán, que ya está interviniendo, pero podría hacerlo más desembosadamente. Y a uno le estremece porque Erdogan es la encarnación de un intento por restaurar aquel viejo imperio turco otomano. Hace muy poco Erdogan cambió el signo de la famosa iglesia de Santa Sofía y la volvió a transformar en una mezquita. Eso no es gratis, eso no es porque sí. Y por otro lado, y ya cierro, Fabricio, Sí. Ernesto, amigos, por otro lado, Vladimir Putin acaba de recibir a una delegación de Hamás. Rusia, aliado cercano de Irán, acaba de recibir a una delegación de Hamás. Quiero decir, se siguen tejiendo estas alianzas que yo decía tienen mucho que ver en el entramado con los dos grandes conflictos que hay por el momento en este planeta estremecido, Ucrania y Oriente Medio. Lo dejamos por ahí. Vieron que Argentina, con toda su locura, se nos escapó. Bueno, quedará para la próxima, mis queridos compañeros. Por tanta parte del mundo, últimamente las locuras son que está complicado Por abarcar Dios. todo. Muchas gracias, Por Daniel Dios. Bianchi, por estar con nosotros un martes más analizando la realidad internacional. Lo esperamos la semana que viene.